¿Tienes dudas de cómo sería una consulta ginecológica no centrada en el peso? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a una doctora que admiro mucho. Ella es Mariana Robles, es ginecóloga. Hola Mariana, ¿cómo te encuentras? Hola Iracema, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por la generosidad de esa presentación. Ay, yo de verdad te sigo en redes y pues te he escuchado hablar en los talleres con Ana Arismendi y la verdad es que me encanta tu trabajo. Entonces ya tenía ganas que tuviéramos este espacio para platicar. Y bueno, te voy a hacer algunas preguntas para que te conozca más mi audiencia. Me gustaría que nos contaras sobre ti, si es que alguna vez has tenido algún problema en tu relación con tu cuerpo o con la alimentación. Fíjate que yo creo que en mayor o menor medida las mujeres somos un grupo vulnerable para este tipo de trastornos. No como tal he tenido un trastorno de la alimentación, al menos no hay algo que yo haya detectado, pero te puedo decir que sé lo que es comer con culpa y hasta ahora que me acerco al mundo de la nutrición, porque tú sabrás que las médicas nos hablan casi nada de nutrición en la facultad. Entonces, ahora que me acerco al mundo de nutrición, ahora que estoy leyendo sobre trastornos de conducta alimenticia, que descubrí que tengo resistencia a la insulina, me di cuenta que yo llevaba muchos años comiendo con culpa, ¿no? O sea, justo ese apetito excesivo que me generaba la resistencia a la insulina, pues hacía que de repente me metiera yo a atracones o tuviera un apetito aumentado y pues siempre comí, pero no, o sea, esa sensación de no debía haberlo hecho era una constante. Y justo este acercamiento, aunque yo no vivo en un cuerpo grande, este acercamiento que he tenido a identificar más la violencia estética, a escuchar sobre gordofobia, a hablar sobre alimentación, sobre la vinculación con los alimentos, a mí me ha sido terapéutico, a mí me ha dejado pues ese legado de comer por hambre y de comer lo que necesito y lo que me pide mi cuerpo y dejar de sentir culpa. Sí, te escucho y tienes mucha razón. Nos hablan muy poco como médicos de nutrición, pero bien que nos hablan lo que nos hablan para generar culpa, ¿no? Para generar estas ideas de, pues, comer escuchando tu apetito, ¿no? Lo que sea que te satisfaga, te tenga satisfecho en ese momento, realmente tendrías que cuestionarlo, ¿no? Y evidentemente nos enseñan a cuestionar las hambres de nuestros pacientes, ¿no? O sea, ¿por qué es que están comiendo de cierta forma? Y en cuanto a esto, me gustaría preguntarte, justo, ¿tú cómo viviste tu educación médica y de tu especialidad, que es ginecología y obstetricia, en relación con el peso y con la alimentación? ¿Qué es lo que recuerdas que te enseñaron en relación a eso? Pues creo que lo que nos enseñan a todas, o sea, de trastornos de conducta alimenticia nos enseñan anorexia, bulimia, gorda y flaca, o sea, nada más. Y de nutrición recuerdo etiquetar alimentos, o sea, como el alimento bueno y el alimento malo, y el alimento deseable y el alimento indeseable, y por lo tanto el que te genera salud y el que te genera enfermedad, como si fueran los únicos indicadores de salud que existen, ¿no? Eh, en la carrera vi lo básico, llevé un semestre tal vez de nutrición. La verdad es que yo soy de muy mala memoria, ¿sabes? Como que voy viviendo el presente y voy soltando mucho. Pero en la especialidad ahí ya no tuve nada de formación en nutrición. Mm. O sea, ahora que tengo pacientes, he tenido pacientes, por ejemplo, con trastornos de conducta alimenticia y embarazo. Obviamente los más evidentes son los que yo alcanzo a diagnosticar. Yo ni siquiera sabía que había psicólogas especializadas en alimentación, ¿no? Yo ni siquiera sabía que había médicas especializadas en nutrición clínica. Yo no sabía todas las herramientas que hay para apoyar a una paciente. Nos quedamos muy cortitas. Y una de las cosas que yo con mucha frecuencia menciono en espacios como el tuyo es que las nuevas generaciones no pueden quedarse con lo que aprendimos en la escuela. Es quedarte muy cortita. Y las antiguas generaciones tenemos que cuestionarnos
si de verdad esta medicina que estamos ejerciendo representa a esa medicina que aprendimos hace 20, 25, 30 años, que ya es obsoleta, ¿no? Y que hay que modificar y hay que actualizar y hay que revisar y que revisar hace que te des cuenta de tus errores. Yo te juro que cada año que he sido ginecóloga he hecho cosas diferentes al anterior y a veces casi de forma contradictoria, pero a mí me parece parte de una evolución continua que yo estoy muy feliz en hacer, pero que podría llegar a parecer que hoy tengo un discurso distinto y sí, o sea, ha ido cambiando conforme me he hecho autodidacta y he estado revisando y desaprendiendo muchas cosas, mi discurso ha cambiado. Sí, esto que me comentas, me identifico contigo, ¿no? Esto de desaprender todo lo que nos, pues sí, enseñaron en la carrera hace pues unos años y que de hecho se sigue enseñando, ¿no? O sea que yo veo en nuevas generaciones de médicos, doy clases o he dado clases en algún punto a médicos jóvenes y me doy cuenta que les siguen enseñando por lo menos de lo que es mi área, ¿no? Nutrición y la relación de la alimentación, pues les siguen enseñando prácticamente lo mismo y llegan con estas ideas, ¿no? Que no revisan los temarios de las carreras, ¿no? Así de, bueno, ¿qué materias nuevas podríamos integrar, ¿no? Claro, ¿Qué cosas podríamos eliminar o cuestionar, por lo claro. menos, ¿no? O sea, por lo menos hacer un cuestionamiento de si es correcto seguirles enseñando a estas nuevas generaciones de médicos y también en mi caso de nutriólogos y nutriólogas, pues estas cuestiones, ¿no? Y tal vez no es cuestión de que las escuelas se vayan contra el sistema tal vez tan rápido, pero por lo menos que empiecen bueno, eso sería como mi ideal, que empiecen a generar en las mentes esta, este deseo de criticar, de juzgar, de cuestionar, de investigar más todas estas cuestiones que te enseñan, ¿no? Que te las dicen como un dogma y tú lo crees, ¿no? Pero es que tú sabes perfecto, Iracema, que la medicina, la enseñanza médica es jerárquica Mm, y lo jerárquico es retrógrado. sí. Y este enseñar como receta de cocina lo que yo he aprendido, porque a lo mejor yo tampoco me he actualizado, y es lo que yo hago en mi práctica y he hecho los últimos 15 años, y me ha ido bien, entre comillas. Y entonces creo que es lo que mis alumnos deben aprender. Esta medicina jerárquica que penaliza al que tiene menos jerarquía y tiene más curiosidad, porque hace quedar mal al de arriba, hace que sigamos repitiendo patrones y que tengamos prácticas de los maestros de nuestros maestros que no están fundamentadas en evidencia científica. Uf, sí, qué fuerte. O sea, sí me acuerdo de muchas veces que yo aprendí cosas de letanía, ¿no? Que venían diciendo hasta que un día leí algo contrario, ¿no? O sí, encontré información que contradecía lo que me estaban explicando. Y si yo llegaba a decir, es que yo encontré esto, muy pocos maestros, me dijeron, a ver, trae los artículos, a ver, vamos a revisar la información. O sea, realmente no era lo común. Ahora me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a este enfoque de la medicina. Sé que practicas una medicina con un enfoque feminista y actualmente también estás incluyendo esto de no centrarte en el peso. ¿Cómo fue que llegaste a estas áreas? Y mira, del feminismo, creo que muchas llegamos por la historia personal. O sea, yo llegué al feminismo en una búsqueda de entendimiento de las violencias que ocurrían en mi vida. Yo lo he dicho en voz alta, a mí el feminismo me rescató, a mí el feminismo me salvó. Me sentí, encontré un espacio donde yo me sentía íntegra y donde me permitía vincularme con otras mujeres que yo lo evadía mucho tiempo durante mi juventud, de una forma compasiva, empática, igualitaria, horizontal. Y eso estaba bien bonito porque yo puedo entonces vincularme de esa forma con mis pacientes. Mm. Es muy difícil, aunque sería ideal que tu ideología y tus juicios personales se quedaran detrás de la puerta de tu consultorio, la realidad es que lo traemos, ¿no? Es parte de lo que forma nuestro criterio. Entonces, alguien que ve normalizada las violencias sistemáticas hacia las mujeres, la replica en su consultorio. Ujú. Entonces, yo llegué al feminismo por temas personales
yo me dedico a ver mujeres, el sujeto político del feminismo es la mujer. Entonces, claro que tuvo un impacto en la forma en la que yo atendía. Yo estuve los primeros años de mi carrera muy metida en obstetricia. Yo estuve atendiendo parto humanizado y mi speech era alrededor del parto respetado y del piso pélvico porque soy uroginecóloga y me encanta el tema de vía urinaria femenina y de piso pélvico. Y entonces, dentro de este camino, pues me volví y me volvieron. Tuve buenas maestras y maestros que me invitaron a tener una visión muy diferente de la obstetricia, ¿no? O sea, no es la obstetricia de este hospital público que es como la carnicería donde todas gritan y todas gimen y todas, no sé, o sea, este escenario feo que uno ve en las salas de maternidad. Esta era una obstetricia que era una ceremonia el nacimiento, ¿no? Que era silencio y oscuridad y la música de la paciente y a su ritmo y sin intervenir, o al menos no interviniendo de forma innecesaria. Uh-huh. Entonces, todo esto me llevó a un camino de respeto y de observar a la otra como una igual. Y llega Naris Mendiz a mi consulta. La verdad es que cuando se acercó a mí, pues ya ves que Insta te conecta con diferentes personas y yo no sabía quién era Naris Mendiz y ya, y me escribió alguna vez y me dijo que le gustaría mandarme pacientes y casi dejé pasar el tema. Supe que después que me dijo, sabes que ya no podemos hacer la videollamada, pero ya saqué cita contigo. Vino al consultorio, me hizo un par de comentarios halagando mi servicio y abriendo una propuesta de trabajo. Y ella me sube a las historias de Instagram, sube unos libros que tengo en mi sala de espera y me etiqueta. Después supe que a partir de ahí me empezó a seguir Priscila Arias. Y Priscila Arias llega a mi consultorio y ella lo describe como: fui buscando una consulta ginecológica y yo, sorpresa, tuve una consulta ginecológica, porque llevaba ella muchos años recibiendo violencias de forma sistemática de parte de sus ginecólogas, saliendo de la consulta ginecológica con recetas por medicamentos bariátricos. Y ella, como a la semana, 2 semanas, me etiqueta en sus historias y me menciona como una médica no gordofóbica. Y yo no era una médica no gordofóbica, ¿no? O sea, para mí era: no, espérate tantito, yo te traté como persona y yo te traté como mujer y te traté con respeto. Pero yo de movimiento antigordofobia, de activismo corporal y de todos estos temas, yo no sabía nada. Entonces doy 2 pasos para atrás porque además se viene una oleada de pacientes ávidas de una atención no pesocentrista y me di cuenta que yo necesitaba formarme. Había yo tenido ya, después de que terminé la alta especialidad, tuve un receso académico de unos años, donde estaba yo hasta el gorro de estar estudiando. Llevaba yo 12 años estudiando al hilo y yo quería soltar un poco las libretas. Ya me atraía el regresar a tomar cursos o a capacitarme, pero cuando llega esta necesidad que me imponen las pacientes, porque pues, el movimiento no pesocentrista me tumbó la puerta y de repente ya estaba yo ahí, me vi en la necesidad de capacitarme. Entonces empiezo a revisar temas, entro a la certificación de Raquel Ovatón, pues empieza a generarse una comunidad en Instagram que me invita a leer y leer, y fue una crisis brutal ir a semana, lo que a mí me pasó. O sea, el entender lo que sucedía con las pacientes violentadas, el darme cuenta de mis propias violencias en mis propios discursos feministas y respetuosos, regresar a revisar, literal tuve que regresar a revisar mis diagnósticos más frecuentes y ver de qué forma iba yo a adaptar estos nuevos conocimientos con lo que había yo traído de la escuela, porque cuando nosotros hablamos de desaprender, no hablamos de desechar toda la información. O sea, hablamos de saber qué son las bases, porque la fisiología sigue siendo muy la fisiología y la anatomía es muy la anatomía, pero cómo lo vamos adaptando a estos nuevos conceptos y nuevas realidades y nuevos descubrimientos. Entonces, fue crisis grande de sentir que la medicina que yo hacía era una medicina insuficiente y de empezar a capacitarme en otro tipo de medicina con otra visión
y de tener que reinventar mis discursos a veces al mismo momento en que los iba yo hablando y los iba yo cachando y los iba yo corrigiendo. Debo decirte, sin que me tiemble la voz, que nunca había sido tan feliz ejerciendo medicina. O sea, esta sensación de estar en el camino correcto es súper bonita. Me identifico mucho contigo en la crisis. Yo he contado también en este espacio y en otros espacios que pues yo me dediqué mucho tiempo a reducción de peso. Entonces, lo que a mí me daba de comer en un 96% era pues bajar de peso a las personas. Entonces, cuando encontré todo este mundo, pues también para mí fue cuestionarme tantas cosas, ¿no? Y en mi caso, el daño que pude haber hecho, ¿no? Que seguramente hice, que sé, que reconozco, tengo muy claro en qué momentos en específico dañé a muchos pacientes. Pero también me identifico contigo en esto de que ahora estoy tan contenta, tan feliz de cómo estoy practicando la medicina. Y me da mucho gusto que finalmente alguna vez oí a una psicóloga decir que finalmente no es como que todo lo que hayamos vivido, toda la práctica que hayamos tenido no haya servido, haya sido mala o haya sido o debamos borrarla de nuestra memoria, porque finalmente nos ayuda a ser las especialistas que somos ahora, ¿no? Y poder entregar nuestros servicios de esta forma, ¿no? Entonces creo que por eso es muy válido. Y si no hubiéramos pasado por lo que pasamos y aprendido lo que aprendimos, pues no estaríamos aquí, ¿no? Claro. Como tú dices, cambiando totalmente el enfoque, reconstruyendo lo que aprendimos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo celebro y celebro mucho que seas una profesionista abierta, porque yo me he topado con muchos médicos que escuchan estos temas, que, vaya, les trato de explicar de la manera más amable posible, colegas que son mis amigos, ¿no? O amigas. Y no, o sea, no es algo que digan, ahora le voy a leer más, voy a estudiar más, y que claro que les impacta, ¿no? Aunque no sea su profesión en relación a la nutrición, como por ejemplo, a lo mejor podría no ser la tuya, de todas formas impacta el que seas pesocentrista o el que seas gordofóbico, ¿no? Y a pesar de eso, no lo ven, o sea, o no les interesa, o creen que estoy mal, y trato de decirles que no es mi postura, ¿no? Sino una postura bien estudiada, y aún así no hay esta apertura para leer más allá de lo que pues han leído en otro momento, ¿no? Entonces yo celebro mucho que tú seas una profesionista que dijiste, pues voy a ver qué hay, ¿no? A ver de qué me están hablando, ¿no? Ahora quisiera preguntarte dudas que son súper comunes en mi consulta. Yo soy médico general, entonces obviamente conmigo llegan de la parte de alimentación después de una consulta ginecológica, o yo los refiero a una consulta ginecológica cuando diagnostico algo. Pero me preguntan mucho esto porque de hecho hay ginecólogas que me mandan a sus pacientes y tienen estas dudas, ¿no? Y la primera sería, ¿tengo retos de fertilidad? ¿Tengo que perder peso para poder embarazarme? No, no forma pauta de ninguno de los protocolos de fertilidad. Debo aclarar que lo que yo sé de fertilidad lo sé como ginecóloga y no tengo una alta especialidad en biología de la reproducción o en fertilidad, pero, por ejemplo, hablar de reserva ovárica no tiene nada que ver con fertilidad, con pérdida de peso, perdón. Hablar de ovario poliquístico no tiene nada que ver con perder peso, hablar de hipotiroidismo, hablar de endometriosis, oclusión tubaria, malformaciones mullerianas, no tiene nada que ver con peso. O sea, tiene que ver, puede ser que tenga que ver con hábitos y puede ser que tenga que ver con optimización de la ingesta de nutrientes, de movimiento corporal, de descanso, pero que tenga que ver directamente con perder peso, no lo es. Claro, perdón. Perdóname, yo muchas veces les digo, ¿has visto mujeres de cuerpos grandes embarazadas? Sí, pues entonces la mujer de cuerpo grande se puede embarazar, ¿no? No hay ninguna guía que desaconseje el embarazo por el tamaño del cuerpo. Y creo que nuestra función como médicas no es recomendar la pérdida de peso, o sea, es recomendar acciones y hábitos que se puedan modificar. Y creo que aún una paciente con cuerpo grande a la que le podemos reconocer algunos riesgos relativos
aumentado si busca un embarazo, tenemos la obligación de acompañarla en ese proceso y de darle las herramientas que necesite para disminuir los riesgos que puedan ser disminuidos y a modificar los factores que puedan ser modificables. Esa es función nuestra, de nosotros adaptarnos y adaptar nuestra medicina a ella y no al revés. Claro. Yo siempre digo que estos enfoques en los que no estamos fijándonos en la báscula, no se tratan de sacar de lado, comer frutas y verduras, hacer ejercicio, dormir las horas adecuadas en el rango de tiempo más preferente. O sea, no se trata nada de eso. Nadie dijo que en estos enfoques ahora a comer lo que sea, no dormir, el estrés al tope. O sea, no, nadie está diciendo eso. Se confunde mucho con eso y entiendo por qué. Pero nadie ha mencionado que los hábitos modificables, ¿no? Los que realmente podemos cambiar para impactar en la salud de las pacientes, pues no se deban implementar. Y tienes razón, o sea, no estamos diciendo que eso no tenga un efecto sobre la salud de las pacientes. Y otra cosa que me encanta que mencionaste es, tampoco estamos diciendo que el que tenga una paciente un cuerpo más grande no le confiera ciertas características que debamos vigilar, ¿no? Pero no se trata de atacarla, de juzgarla, de criticarla, de decirle no te embaraces, de asustarla, ¿no? Sino de acompañarla. Eso me encanta como lo mencionas, ¿no? Te acompaño en este embarazo que puede ser diferente a un embarazo de una mujer delgada, pero voy a estar aquí pendiente de tu salud y tu desempeño, ¿no? De cómo va a cursar todo el embarazo. Sabes, yo no sé, y es una reflexión que no tiene mucho tiempo que la hice o que me terminó de caer con toda la lucidez que yo necesitaba que cayera en mi mente. Esta idea de creer que la salud tiene un valor moral y que nosotras como médicas tenemos sí o sí que llevar a la paciente a la salud como si la salud fuera un estado fijo al que se puede llegar y ahí te quedas y ya lo hiciste y ya triunfaste. Y cómo acompañar es completamente diferente. Acompañar en el vicio y acompañar en el hábito y acompañar en la rutina de la paciente y ver cómo en ella podemos hacer intervenciones para disminuir riesgos. Uh-huh. Eso es completamente diferente y creo que eso le quita la capa de Superman a la imagen médica. O sea, regresamos además esa capacidad de sanar a la propia paciente y no a nuestras manos mágicas, porque eso no es cierto. Uh-huh. Y por lo tanto también nos hacemos de un rol de corresponsables, pero no es que tengamos en nuestras manos la salud y el cuerpo de las pacientes. Entonces, si soy corresponsable, yo hago lo que a mí me toca, que es estudiarte, recomendarte, prescribir, y tú haces lo que a ti te toca, que es seguir las recomendaciones, tomar medicamentos, y pues la beneficiada eres tú, ¿no? La que tiene que gestionar su salud o su enfermedad eres tú. Y eso se vuelve una medicina más justa para todos, no solo para la paciente, sino también para las responsabilidades que como médicas nos cargamos. Sí. Fíjate que algo que me costó trabajo asimilar, entender, aprender, ahora que empecé en esos enfoques, fue, uno, el poder de la bata blanca, ¿no? O sea, el poder que en la mente de los pacientes representamos, ¿no? Es como lo está diciendo el médico, entonces, pues debe ser verdad, ¿no? Y a ser mucho más humilde en decir, yo no soy quien para juzgarte o para obligarte a cambiar tu forma de vivir, ¿no? De pensar. Claro. No tengo ese poder. Y desafortunadamente sí nos enseñan a ser, pues bueno, a mí por lo menos en la carrera sí nos explicaban, es que tú eres el doctor, es que tú vas a llegar y vas a casi cambiar la vida de las personas, ¿no? Y pues entender que esto no era cierto, ¿no? Que yo no tenía como tú dices, gran poder de superhéroe. El poder. Uh-huh. Sí, es complejo. Y entiendo por qué para muchos médicos puede ser complicado negarse, más bien no negarse, sino darse la oportunidad de creer que lo que estaban haciendo podría estar equivocado, ¿no? Y este momento para mí es un momento en el que yo en cada consulta veo a una persona, como tú dices, horizontalmente, ¿no? Somos iguales, poseo algunos conocimientos sobre medicina y nutrición, pero tú posees todos los conocimientos sobre tu vida, ¿no? Y tú eres la sabia
o el sabio en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tus sensaciones. Yo te voy a guiar, acompañar, pero yo no puedo decirte qué hacer, ni tengo por qué creer que tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Y eso puede ser muy complicado en estos, en los paradigmas pues, más viejos de la práctica médica, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarte otra duda muy frecuente en el consultorio. ¿Debo subir un número limitado de kilos si me embarazo en un cuerpo gordo? Yo esto lo aprendí en la escuela, ¿eh? Índice de masa corporal de tal a tal, tienen derecho a subir tantos kilos y se acabó, y háganle Sí. como quieran. Y ahora suena tan absurdo, ¿no? Y ahora suena tan intransigente y tan impuesto, sin siquiera como buen sustento. Creo que si algo podría yo otra vez insistir en el embarazo es pues tratar de meter buena materia prima para ese bebé, ¿no? Para tratar de balancear los alimentos, no de balancear, creo que no es la palabra correcta, pero tratar de tener una nutrición variada y suficiente. Eh, pero habrá cuerpos, o sea, he tenido pacientes que a las 4 semanas de embarazo ya han ganado 4 kilos y tengo otros pacientes que esos 4 kilos los ganaron en 38 semanas, ¿no? Es muy variable. La embarazada va a subir de peso sí o sí porque sube grasa corporal, sube volumen sanguíneo, volumen de las mamas, el tamaño del útero y el peso del útero, líquido amniótico, bebé, placenta y una serie de cambios que por sí solos van a incrementar el peso de la mujer. Pero hay muchas variantes, ¿no? Cómo estaba esa tiroides antes del embarazo, si tenía resistencia a la insulina o no, si era previamente diabética o no, qué actividad física hace, con qué frecuencia se mueve. Puede variar también el tipo de alimentación que se favorezca para las embarazadas según la zona geográfica o los usos y costumbres de donde te encuentres. Entonces, hay una serie de variantes que podrían hacer que subieras o bajaras de peso. De hecho, por ejemplo, mis pacientes que se van de aquí de la Ciudad de México a Cancún de vacaciones, estando embarazadas, tengo una colección de piecitos gordos en la arena, en donde todo el mundo me manda sus pies diciéndome estoy súper hinchada. Y estoy segura que allá podrás pesar a lo mejor 2 kilos más solo de la retención y redistribución de líquidos que estás haciendo, y regresas a la Ciudad de México y 2 días después ya no estás así. Entonces, yo he dejado de pesar embarazadas. Cuando hay un cambio muy importante en lo que yo observo, llego a pesar o llego a censar el peso. Se puede hacer de diferentes formas si la paciente no quiere saber su peso o le incomoda. Los cambios bruscos de peso, no solo en el embarazo, en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, me llaman la atención, porque a veces creen que quien es peso centrista está ciega al peso y no es cierto. O sea, lo consideramos no como el factor único y principal y dador de salud o no, pero claro que lo consideramos como un factor más como parte del interrogatorio y de la historia clínica. Entonces, una variación muy importante de peso, en especial en el último trimestre, me podría hablar de edema, o sea, de retención de líquidos, de hinchazón de los pies, de las manos, de la cara. Y cuando el cambio es muy importante me llama la atención. Pero de otra forma, no creo que la embarazada deba estar sujeta al hambre de pasar por una dieta restrictiva, que no debe estar sujeta a estarse culpando. El embarazo es una etapa en la que tú eres la única responsable de lo que sucede en esa pancita. Tú tienes que nutrir, tú tienes que moverte, tú tienes que identificar datos de alarma, tú tienes que saber cómo se mueve, si salió algo por la vagina, si no salió algo por la vagina, si te duele la cabeza. Eres la única responsable y esa carga por sí sola es una carga fuerte. Emocionalmente es pesado. A eso agrégale que te hagan sentir insuficiente por estar flaca, porque ya me ha pasado de, oye, es que me dicen que no parezco de 5 meses porque estoy muy flaca y porque, o sea, las quieren ver rebosantes, pero cuando las ven rebosantes ahora les están metiendo en la cabeza que si no serán 2 bebés, porque la panza está muy grande, en fin. El embarazo es el mejor de los ejemplos para saber que no hay forma de darle gusto a nadie. Los opinólogos siempre van a existir y los comentarios siempre van a estar ahí. Más vale echarte teflón y dejarlos pasar y solo dejarte guiar por la profesional de la salud que te está acompañando. Sí,
Sí, sí, sí. Tienes razón, es tan arbitrario ese número, ¿no? O sea, de decirte, ay, pues tantos kilos. Sí, si no estando embarazada no podemos controlar cuánto pesamos, bueno, el embarazo con tantas variables, menos, ¿no? Entonces, que puedan estar tranquilas sabiendo que no hay un número fijo y como tú dices, evidentemente si son cambios muy bruscos, pues ahí sí, ¿no? Y en niños, en otros tipos de pacientes, ¿no? O sea, evidentemente, pues ahí nos fijamos. Otra pregunta que me hacen muy comúnmente. Si tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿el tratamiento es perder peso? No, no, y es irreal la cantidad de veces que he visto condicionado el tratamiento a que primero pierdan peso y luego ya regresen por su cajita de medicamentos. Que qué bueno que no se las den porque casi siempre solo dan anticonceptivos y ya, y qué bueno que no se las iban a dar. Yo recuerdo tener ese discurso de decir, híjole, ve y baja de peso y después hablamos. Y lo decía desde el lugar más respetuoso que podía y lo decía con cariño y lo decía con empatía, pero sí las mandaba a bajar de peso. Eh, no hay forma que la pérdida de peso per se tenga un beneficio real para el ovario poliquístico y que además este beneficio sea sostenible, como no es sostenible la pérdida de peso en la mayoría de los casos. Eh, el ovario poliquístico tiene en su mayoría una vinculación con resistencia a la insulina que hace que la paciente como tal tenga un apetito distorsionado y que tenga una facilidad para acumular grasa, principalmente a nivel abdominal, y que tenga además disbiosis que va a generar una distensión abdominal mayor. Y yo que lo he vivido en mi propio cuerpo, te puedo decir que yo me sentía como que no cabía en mi cuerpo. O sea, como esta sensación de estar apretada era una constante. Yo desde que empecé el tratamiento no me he vuelto a pesar, no tengo la menor idea de si subí, bajé. Lo que sí sé es que me siento más cómoda que nunca en mi cuerpo. Ya no me distiendo a la menor provocación o al primer puñado de palomitas. Eh, pero el ovario poliquístico tiene un montón de razones para que el cuerpo se vea diferente y sería irreal empezar a querer arreglar las cosas desde afuera hacia adentro en vez de ayudarle a lograr un metabolismo más equilibrado, con procesos menos difíciles de gestionar para el propio cuerpo y que por lo tanto pueda utilizar la glucosa de una forma más normal y que por lo tanto deje de crear reservas de grasa, elevación de triglicéridos, hígado graso, etc. La forma de abordarlo no es de afuera para adentro, hay que abordarlo de adentro hacia afuera, no con la finalidad de crear cambios corporales necesariamente, pero puede pasar que de camino allá el cuerpo se sienta distinto, no sé si se vea, pero de que se siente distinto, se siente distinto. Uh-huh. Y, y si perder peso por sí solo fuera curativo o si perder grasa por sí solo fuera curativo, pues le hacemos lipo a todas, ¿no? Y ya les quitamos 4 kilos de grasa y con eso tendrían que estar curadas de su resistencia a la insulina y no funciona así. Uh-huh. Entonces, creo que en el entenderle bien la fisiopatología de la enfermedad, nos damos cuenta, yo te escuché decir a ti en el podcast de Ana Arismendi, que si no es la causa, no es la solución. Y me encantó la frase, tienes toda la razón, o sea, quien manda a perder peso no está entendiendo de qué se trata, no está entendiendo la fisiopatología de la enfermedad. Mm. Sí, y a mí me llegan tantas pacientes que vienen de sus médicos, ¿no? Me buscaron, me encontraron o me recomendaron y vienen, tengo síndrome de ovario poliquístico y me dijeron que tengo que perder peso porque si no, no se me va a quitar, ¿no? Y hay tantas investigaciones que muestran cómo estos abordajes en los cuales las ponen en dietas restrictivas y pierden peso, claro que de entrada pues pareciera que todo va mejor, ¿no? La resistencia a la insulina mejora, los síntomas mejoran, pero ya que no es sostenible, después cuando recuperan peso o recuperan hábitos alimenticios que les son más cómodos, pues los síntomas regresan y con ganas, ¿no? Entonces, pues evidentemente no es un tratamiento. Y quiero dejar muy tranquilas a las mujeres que estén escuchando esto, que tengan ovario poliquístico, que pueden tener tratamientos efectivos sin necesidad de que su peso se mueva un gramo, ¿no? Como nos dice Mariana, la efectividad del tratamiento no está en las variaciones en el peso, sino en que tu tratante tenga la
la sensibilidad de ver dónde debe de atacar, digamos, ¿no? El síndrome, porque pues, tiene muchas características y se tiene que estar vigilando. Otra cosa que me llama la atención, que bueno, tal vez no es no viene mucho al tema, pero creo que sí un poco, que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico les dicen, bueno, ya te diagnostiqué, cuando te quieras embarazar regresas. Y son síndromes que tienen, pues, se acompañan de hipertensión, de resistencia a la insulina, de hígado graso, dislipidemias, ¿no? Entonces, pues tienen que estar vigiladas constantemente, ¿no? O sea, no a lo mejor así pegadas a mis laboratorios, pero sí que te estés haciendo revisiones, ¿no? Pero ahí es donde sale mi feminismo. O sea, ¿por qué solo en los momentos reproductivos me interesa la salud de la mujer? Uh-huh. ¿Por qué una mujer con 4.5 de TSH, que es un valor que utilizamos para diagnosticar hipotiroidismo, por qué si no se quiere embarazar así la dejan? Pero si se quiere embarazar, bajemos los niveles óptimos que son menos de 2.5. Uh-huh. O sea, ¿en qué momento mi salud como mujer tiene que estar condicionada por mis planes reproductivos? Y si no deseo tener hijos, no soy acreedora, no soy candidata a ningún tratamiento por el resto de mi vida, pese a que sepamos que hay riesgos aumentados de diabetes, de riesgos cardiovasculares, cáncer de endometrio, y solo porque no voy a ser mamá, entonces no merezco tomar medicamentos. Es cuando vemos cómo la función reproductiva de las mujeres está priorizada por encima de su bienestar general. Y es absolutamente injusto y es una visión sesgada de la medicina. Uf, me encantó, porque claro, nos ven una vez más como si fuéramos máquinas de reproducción, ¿no? Y si no, cuando sí te vas a reproducir, entonces debes de estar perfecta, pero si no, entonces, bueno, puedes tener tus achaques, no hay problema, son normales, entre comillas grandes, y pues ya veremos, ¿no? Cuando quieras tener hijos. Y sí, a mí mis pacientes con SOP siempre les digo, bueno, pues habrá que estarte haciendo revisiones porque sí está muy asociado, ¿no? No tiene caso que nos ceguemos ante estos probables riesgos, ¿no? De estas enfermedades crónicas metabólicas, mejor revisémoslas y estemos al pendiente frecuentemente, ¿no? Y bueno, aquí quisiera ligar hacia la siguiente pregunta es, ¿tú qué piensas de los médicos que basan el éxito de sus pacientes, ya sea reproductivos o de ovario poliquístico y demás, en cuánto peso han perdido? Híjole, no me hagas hablar mal de los colegas. Otra vez, es no entender de qué se trata, ¿no? Además, hay colegas que miden hasta su éxito personal, su éxito profesional, en función de a cuántas se enflacaron, ¿no? Pero otra vez te das cuenta que entonces el peso es el único estandarte y el único indicador de salud. Uh-huh. Y entonces descuidamos. Hay un esquema para tu audiencia, si ustedes buscan indicadores de salud, sí creo que así viene. Es un mapa gigante con un montón de variantes, con un montón de factores sociales, económicos, geográficos, políticos, personales, de dinámicas de familia, de acceso a los alimentos, de acceso a la salud. O sea, de verdad, creer que 3 kilos más o 3 kilos menos hacen un cambio en la salud general de las mujeres es ser muy simplistas. Es reducir el bienestar a una talla y se queda muy cortito con el concepto de salud, se queda muy cortito, incluso cortito e injusto con las experiencias de las pacientes. Yo he tenido pacientes acá que me llegan a la consulta porque llevan 3 meses en cetogénica rara, porque además las cetogénicas tienen como todas sus variantes de cetogénica, luego hacen cosas rarísimas con las cetogénicas, entre comillas, y están de mal humor y llevan 2 meses sin dormir bien y ya se pelearon con el marido y se sienten incómodas y les duele la cabeza y ya bajaron 10 kilos, ¿no? ¿Y dónde está el bienestar? O sea, ¿dónde ves reflejado esa promesa de salud que te habían dicho que significaba perder 10 kilos? Uh-huh. Y hay un par de ellas recientemente que me han dejado sacarlas de la dieta cetogénica y empezar a trabajar desde otro enfoque. Y una de ellas me escribía ayer o antier diciéndome,
tienes que verme, ¿no? Me siento, mi piel está mejor, mi cabello está mejor, estoy de buenas, estoy haciendo ejercicio porque ahora tengo energía para moverme, solo me he enfocado en comer más verduras que le hacían falta a mi alimentación e incluso he perdido peso, ¿no? Sin matar de hambre, sin... Pues claro, o sea, si todo está más acomodado es muy probable que regreses a la configuración que tenías como preexistente en tu sistema, pero, pero la dieta de perder peso a toda costa y porque sí, no tiene nada que ver con la búsqueda de la salud. Yo recuerdo que a mis alumnitos, cuando tenía alumnitos, les decía, es que si centramos tantos padecimientos a baja de peso, pues ya la carrera se reduciría a la mitad de lo que es y entonces pues nos enseñarían a hacer reducción de peso a todos y arreglaríamos a todos de esa forma, ¿no? Claro. Pero evidentemente pues no es la solución, ¿no? Por eso son tan complejas tantas enfermedades, porque pues no es nada más el peso, como tú dices, el peso es una cosa, un valor que además ha sido tan probado que no es modificable por la persona, que para qué nos seguimos enfocando en él, ¿no? ¿Para qué seguimos dándole y mortificando a las personas con que tienen que estar perdiendo kilos? Ahora me gustaría preguntarte algo acerca de tu práctica. ¿Qué tipo de pacientes pueden acercarse a ti? Y bueno, yo sé que tienes unas alianzas médicas ahí o con otros profesionales de la salud y me gustaría que nos platicaras al respecto. Sí, yo estoy viendo ginecología, es decir, estoy dedicándome a la mujer no embarazada. Decidí que mi carrera en la obstetricia, en el acompañamiento de embarazo, nacimiento y posnacimiento, por ahora lo iba a pausar por necesidades personales. Eh, el ritmo es diferente, es sumamente demandante, es de madrugada y a todas horas y con un sistema de alerta encendido 24/7 y eso a mi cuerpo con resistencia a la insulina no le hace bien. Entonces decidí que me voy a dedicar ahorita a la consulta ginecológica. También me di cuenta que otra vez a la embarazada hay un montón de cosas que se le ofrecen. O sea, hay una app que le dice que hoy pesa lo de un arroz y mañana lo de un frijol y pasa mañana lo de una haba. Y en cuanto nace bebé, la mujer queda en un descuido y un juicio constante. No hay para las mujeres que deciden no embarazarse o las que ya pasaron por sus embarazos pero ya no están embarazadas, un acompañamiento decente donde se les explique qué ocurre en su cuerpo, donde se les brinden opciones. Y bueno, eso ha hecho que yo me decida por dedicarme en este momento a solo pacientes ginecológicas. Y la otra cosa es mis alianzas. Mis alianzas, yo trabajo o suelo trabajar solo con médicas. Por ahí hay un médico que es el doctor Luis Espinosa que se cuela en la lista porque es un hombre respetuoso y alineado y le comparto pacientes para ultrasonidos, que es su especialidad. Pero en general yo trabajo con la doctora Noemí Guerrero, que es la médica del equipo que ella sí está metida al 100% en embarazos. La doctora Natieli Baena, que es experta en reproducción y que tiene una alta especialidad en histeroscopía y laparoscopía. Hay una médica general trabajando conmigo, la doctora María José Díaz. La doctora Penélope Noriega es mi neonatóloga, la doctora Marta Pérez es mi anestesióloga. Y estoy muy cómoda trabajando entre ellas. Compartimos ideología aún en diferentes niveles de deconstrucción, pero hablamos el mismo idioma en general. Son mujeres confiables a las que sé que si les dejo a mis pacientes o a mi familia en sus manos, sé que van a recibir un trato digno y sé que van a recibir medicina de calidad. Y estamos incluso ahí soñando un poco con crear algo más grande. Ya veremos qué se va aterrizando y por supuesto que te haré partícipe. Pero para mí la práctica de alianza entre mujeres, procurando dar trabajo a mujeres y siendo partícipe de la práctica médica de otras mujeres, ha sido de las cosas más enriquecedoras de mi carrera. Yo, motivo tal vez de otro podcast, pero yo hablo mucho de una medicina femenina y no estoy diciendo que sea una medicina necesariamente ejercida por mujeres, pero las mujeres médicas
fuimos criadas y formadas en un sistema que formaron los hombres. Nosotras tenemos como 2 horas siendo partícipes del ámbito médico. O sea, hace 100 años no había médicas, ¿no? No estábamos en la cantidad de la que estamos ahorita en el gremio, no teníamos el papel que tenemos ahorita, aún hay muchísimos techos de cristal, aún hay muchas limitantes, aún hay colegas decidiendo entre ser mamás o ser profesionistas, o entre ser mamás y ser jefas de servicio. O sea, aún hay muchas limitantes, pero entender que nosotras nos agregamos a un sistema que ya había sido creado por ellos, porque ellos en la antigüedad relegaron a las mujeres sanadoras a ser parteras, chamanas, brujas, hechiceras, y no se nos dio un lugar en la medicina formal. Uh-huh. Entonces, entender que nosotras Iracema nos formamos en una medicina patriarcal, uh-huh, en una medicina que fácilmente replica violencias. Nosotros nos formamos en su sistema. Y para mí este último año en especial ha sido como de voltear a ver textos de mujeres hablando de hormonas, que lo hablan desde una perspectiva completamente distinta. O sea, a mí me gusta pensar que la medicina femenina es una medicina más integral, es una medicina que acompaña, es una medicina que engloba espiritualidad, cosmovisión, bioquímica, expectativas de la paciente, y que es una medicina más justa, lo que yo decía hace rato, tanto para ella como para mí como profesional de la salud. Y creo, así de verdad, cada vez que lo repito con más confianza, que las médicas jóvenes, si se les invita a buscar qué más hay en ellas y en la literatura de otras mujeres que pueda conjuntar su práctica médica, se darán cuenta que hay muchos recursos muy valiosos que el patriarcado ve con malos ojos porque te vuelven femenino. Y si eres el doctor poderoso que está atrás del escritorio, que no toca a sus pacientes, que da recomendaciones como si fueran decretos federales y que no son cuestionables ni tiene por qué darle más explicaciones a la paciente, es una medicina de hombres, o sea, que no se permiten sensibilidad y que no se permiten empatía y que no se permiten conectar y que se envuelven en esa bata blanca como coraza para no sentir feo por el otro o no. Entonces, esa medicina tiene que cambiar, y creo que viendo la medicina femenina podemos sumar un montón de cosas que no se nos permitió hace muchos años para dar una calidez y calidad diferente en medicina. Interesante. Hay muchas cosas que te he escuchado decir, no solamente ahorita, sino en otros espacios, acerca de este tipo de prácticas, y me parece sumamente interesante. Evidentemente me interesa por mi profesión, pero me interesa también porque seguramente esta historia se replica en otros aspectos, ¿no? En otras áreas de la vida como mujeres, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante. Me encanta que tengas esta voz poderosa de estarnos compartiendo estos conocimientos, porque a mí me enseñaste. Yo cuando te escuché en otro podcast y luego te escuché en un live, creo, hablar de estos temas, y aprendí muchas cosas de mí misma, ¿no? Así como, claro, sí es cierto, por ejemplo, en nutrición, la mayoría somos mujeres, médicos o nutriólogas, pero los puestos de poder son de hombres. Yo te voy a invitar a que te cambies a decir médicas. A las médicas, es cierto. Las médicas y las nutriólogas, la mayoría, bueno, somos mujeres en nutrición, pero los puestos de poder son de hombres. Todos los puestos de poder son de hombres, tanto latinoamericanos como europeos y de Estados Unidos. Entonces es que curioso, ¿no? Somos mayoría, pero aún así, de alguna forma no hemos logrado permear en estas puestos, ¿no? De directores, de presidentes, de jefaturas, ¿no? Estamos en los puestos más hacia abajo. Y no logro entender por qué. Y cuando tú me mencionas todo esto, es de, pues claro, porque ha sido una opresión sistémica de años, ¿no? Y como tú dices, crecimos
en este sistema patriarcal y entonces pues creemos que pues está bien, ¿no? Que todos sean hombres y que pues no nos postulemos. Y claro, todas estas que desafortunadamente siguen siendo retos, ¿no? Pues es que tengo mi familia, es que tengo o sea, y es muy difícil. Entonces, claro que entre más nos cuestionemos y vayamos viendo todos estos papeles que se nos está negando o papeles en los que se nos está enfrascando, pues podemos ir saliendo del cascarón, ¿no? Eso me imagino. No, y eso también explica, Iracema, por qué hay mujeres violentadoras de otras mujeres Mm, y por qué hay médicas siendo violentas con sus pacientes. ujú, Claro, o sea, yo no estoy hablando de una medicina ejercida por mujeres y que necesariamente todas las mujeres que ejercemos medicina practiquemos ese tipo de medicina. Se puede ser médica y practicar una medicina completamente patriarcal y violenta y entender desde dónde viene. O sea, esa médica estoy segura que ha sido violentada y le enseñaron a violentar. ujú, Y ese juego de autocrítica es muy complejo y eso ujú, abarca pesocentrismo y eso abarca medicina machista y eso abarca medicina de recetas de cocina. O sea, el tener la cualidad de voltear a ver tu práctica y criticarla, eso te pone en otro nivel. O sea, eso suma. Y como todo proceso de calidad, en cualquier compañía o sea, alguien que se dedica a dar servicios a gran escala, tú habrás escuchado que la mejora continua es una realidad. O sea, nunca llegan a donde ya tenían que llegar. claro, ujú, Todo el tiempo están revisando sus procesos, la experiencia del cliente, la infraestructura, el organigrama y están haciendo mejoras, 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 mejoras. ujú, Porque no tendría que suceder eso en la práctica médica, incluso en las cuatro paredes de tu propio consultorio. claro. Porque si no es creer que ya llegas a donde tenías que llegar. Y eso es muy triste. Así es, así es. Y peligroso, ¿no? Sí. Qué interesante. Y bueno, cuéntanos, Mariana, para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrarte las personas, las mujeres que tengan deseo de atenderse contigo o que tengan deseo de preguntarte sobre tus alianzas médicas? ¿Dónde podemos encontrarte? Ahora me encuentro en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Yo estoy en Instagram como doctora Mariana Robles, en Facebook también. Eh, Ahí pueden consultarme por mis otras colegas, que ya las mencioné y a muchas de ellas las podrán ubicar en redes sociales también con su propio nombre. Y, y digo ahorita porque estamos soñando con proyectos más grandes, como te decía, y ya veremos qué sucede después. Pero por lo pronto estoy solo en la Ciudad de México. Me preguntan mucho si doy atención en línea. En el interior de la República lo puedo hacer, pero fuera del país me es muy difícil por la cuestión de prescripción y laboratorios, Ujú, que sí me genera una limitante importante y porque siempre les digo que yo sí necesito tocar, oler y ver y meter las manos para diagnosticar, ¿no? Mi especialidad es muy de meter las manos. Pero con todo gusto podemos ayudar en la medida de lo posible a canalizarlas con la experta que se encuentre más cerca de ustedes si yo conozco a alguien y acá son bienvenidas en la colonia Roma. excelente. Y bueno, hemos hablado de muchos temas porque hemos tocado varias cosas. Me encantó platicar contigo, pero me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje final para comentar aquí. Creo que es el mensaje más choteado que tengo porque es el que dejo en todos los foros donde me invitan. Las mujeres hemos sido las que estamos presionando al cambio. Las mujeres estamos forzando a los profesionales de la salud a voltear a ver otro tipo de medicina. Las mujeres somos las que estamos empujando y no dejemos de hacerlo. Sigamos cuestionando y haciendo caso a nuestros instintos que nos avisan que algo no estuvo bien y sigamos pidiendo segundas opiniones de diagnósticos que no nos parecen o tratamientos que se quedan muy cortos. Sigamos investigando, hay mucha información, solo hay que llegar a las fuentes confiables, a las fuentes valiosas de información, pero somos nosotras las que seguimos generando un proceso de cambio. Las invito a no dejar de empujar, porque nosotras está lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Hay muchos cambios que estoy segura que a nosotras no nos va a tocar ver y Sema, pero que a los hijos de las mujeres que ahorita estamos aquí, muy probablemente les dejemos un mundo distinto si nosotras seguimos empujando. Qué
Ay, me vibra mucho lo que dices, Mariana, me encantó, de verdad, me encantó tenerte aquí conmigo. Qué gusto que hayamos podido conectar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser tan abierta con tus conocimientos, con tus opiniones, ¿no? De verdad, disfruté mucho este episodio. Muchas gracias, Irene. Yo feliz de estar aquí y con todo gusto y a lo que ustedes digan, yo aquí estoy puesta. Gracias. Y bueno, pues me despido deseando que si tenías algunas dudas ginecológicas con relación a tu peso y al feminismo, pues se hayan aclarado muchas de ellas. Te invito a visitar la página de psicoalimentación.com, /Iracema, para poder ver mi perfil, o mi página nutricionquelibera.com. Are you ready? Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.